Buenos días. Recordamos la clase pasada, nuestro trabajo ahí había sido teóricamente poder deducir las ecuaciones que representan el fenómeno de una placa doblándose, ¿no? Bajo diversos escenarios, ¿no? O sea, tenemos bastantes maneras de doblar esa placa. Una era esta, si tenemos una placa, le aplicamos un torque, un momento, y obviamente la placa se va a doblar. Otras formas, podemos aplicar directamente un esfuerzo aquí, diferente a un torque. O si no, otra, pues podemos aplicar una carga distribuida que, por ejemplo, podría ser el peso de la placa, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios posibles sobre los que podemos estudiar este problema, ¿no? Por ejemplo, ahora, obviamente lo que a nosotros nos interesa es el escenario relacionado más con las geociencias, ¿no? O sea, porque estas doblados de placas, como decíamos, se puede estudiar tanto para los ingenieros mecánicos, ingeniería civil. Hay problemas que son interesantes de esto. Pero nosotros mm, tenemos que ir directamente al caso que necesitamos, ¿no? Y el caso generalmente que nosotros necesitamos es cuando tenemos unos esfuerzos laterales, que son los esfuerzos de origen tectónico, ¿no? Que en este caso obviamente vamos a considerar esfuerzos de compresión, ¿no? Para generar ese plegamiento de nuestra placa. Que en principio pues simplemente consideramos una placa, luego ya vamos a ver a qué le podemos relacionar, ¿no? Si se trata de la litosfera o se trata de estratos sedimentarios, es precisamente eso que queremos obtener. Entonces, eso nomás, como decía, la idea era obtener la ecuación más completa posible, ¿no? Ese es un poco el trabajo que hacemos en este curso. Eh, y a partir de esa ecuación, la ecuación más completa, pues podemos ver casos particulares, ¿no? Digo, era un ejemplo nada más para recordar que detrás de esto hay una ecuación diferencial y obviamente esa ecuación diferencial tiene que ser resuelta por los métodos adecuados, ¿cierto? Bueno, métodos que obviamente ustedes ya han aprendido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Una amplia utilización de sus conocimientos de las matemáticas básicas. Y ahora igual vamos a recordar otras cosas, ¿no? Entonces, la idea, como decimos siempre en este caso, cuando tratamos de representar fenómenos naturales con modelos matemáticos, la idea ustedes ven es que siempre hacemos simplificaciones, ¿no? Pero ustedes vieron que la idea general es tenemos una ecuación que representa el doblado de placas, donde están todos los términos, y de ahí vamos simplificando, ¿no? Respectivamente, necesitamos eh, lo que deseamos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, eso siempre tomar en cuenta porque nuestro proceso no es tan fácil, es simplemente fijarnos en un fenómeno específico, deducir una ecuación solo para eso y luego eh, utilizarla, ¿no? La idea más bien es, pensamos en el fenómeno general con todas sus variables y luego en el caso que vamos a aplicar, pues vamos a decir esto es cero y podemos simplificar nuestra ecuación. Entonces, ese es un poco de vista la perspectiva de cómo representar la naturaleza con, con ecuaciones, ¿no? Porque, como digo, la otra puede ser práctica. O sea, ¿para qué me pongo a pensar en todas esas cargas y al final van a hacerse cero? Sí, o sea, hay algunas cosas que, por ejemplo, nosotros ya entramos y simplificamos de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, la deformación en el eje perpendicular a la placa no vamos a considerar que hay deformación, ¿cierto? Podemos hacer esa simplificación, pero ustedes ven que a partir de esa simplificación obtenemos una ecuación la más general posible. Y ahí en esa ecuación general es donde pues, decimos esto puede ser cero, esto puede ser cero, porque precisamente esa es la vía un poco de cómo representar estos fenómenos. Porque si tratamos de coger todo el fenómeno con todas las variables, realmente va a ser muy complicado.
Y luego, el momento de tratar de resolver las ecuaciones, pues las soluciones no van a ser fáciles. Entonces, si las soluciones son muy difíciles, no vamos a poder entender qué mismo está pasando, porque son ecuaciones muy complicadas. Pero si tenemos soluciones simples, entonces eso ya nos da una pista a ver si es que esas soluciones simples las comprobamos con la realidad y vemos que estamos yendo por el buen camino de los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, esto, como siempre, es ese el proceso, ¿no? También que hay que insistir, que no se puede simplemente poner ecuaciones, ¿no? O sea, no. Un momento en que uno pone ciertas condiciones que las obtenemos de la observación del medio natural. O sea, esto no es solo matemáticas, ¿no? Solo matemáticas, eso igualmente a los matemáticos no suena bien, ¿no? Pues, no, las matemáticas también son una ciencia, pero son una ciencia por sí misma. Pero en el momento en que la aplicamos al modelado, pues necesitamos necesariamente introducir observaciones reales, ¿no? Entonces, ahí es donde se divide el mundo, ¿no? Entre los que matemáticos pues, solamente o no necesitan observaciones del mundo real. Pero nuestra ciencia no es la matemática, ¿no? O sea, nosotros nos ayudamos de las ecuaciones, pero nosotros no buscamos desarrollar más matemáticas, ¿no? Entonces, que igual hay que comprender es que el otro sentido, el solamente estudiar ecuaciones, es lo que hacen los matemáticos, es también un trabajo importante, ¿no? No es, eh, no es el uno más interesante que el otro, ¿no? Simplemente son dos ciencias que tienen sus dominios diferentes. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Digo, y en el caso nuestro, pues nuestro sí necesitamos hacer las ecuaciones, pero necesitamos contrastar lo que estamos haciendo con el mundo real, ¿no? Es decir, salir, hacer observaciones, mediciones sobre el mundo real y comprobar si los modelos estamos obteniendo algo interesante, ¿no? Algo que se puede verdaderamente comparar con la realidad. Entonces, eso es eh, importante insistir porque generalmente, yo sé mucho, eso en realidad viene ya desde un rato atrás, ¿no? Pero con ustedes mucho más, ustedes, de hecho, en el contexto en el que estamos, en que básicamente todo el mundo está haciendo cosas, la mayor parte con software, hay que tener cuidado, ¿no? Porque bueno, ahorita no hay cómo salir al campo, no hay cómo hacer muchas observaciones. Entonces, sí, hay una gran cantidad de estudios, trabajos que se están haciendo solamente con modelos matemáticos, porque bueno, eso lo podemos hacer en la computadora, en la casa, no necesitamos salir. Pero sí, o sea, eso tiene su validez. Pero ya para considerarlo un aporte científico, recuerden que siempre necesitamos el trabajo directamente en el terreno, nosotros en geociencias, ¿no? Entonces, estamos tomar datos. Ahora, bueno, tampoco quiere decir que solo nosotros mismos tengamos que ir. Bueno, pero podemos obtener datos de otros para comparar nuestros modelos y ver si estamos yendo en el buen camino, ¿no? Entonces, eso, digo, sobre todo este año de pandemia que el mundo se ha quedado, por parte, encerrado. O sea, muchas expediciones, observaciones geológicas que requerían salir al campo se han suspendido. Eh, Seguramente va a haber una avalancha de publicaciones, de papers, de modelos matemáticos, porque bueno, pues en eso no necesitamos salir, ¿no? Es como lo que estamos haciendo, básicamente ya estamos 3 semanas y ustedes ven, todo es las ecuaciones, ¿no? Mientras tengamos las ecuaciones, tenemos todo. Sí, pero o sea, obviamente que esas ecuaciones han sido ya verificadas por otras personas en otros estudios con observaciones del mundo real. O sea, a la larga alguien ha tenido que salir al terreno y coger muestras y ver, por ejemplo, esos parámetros de las rocas, ¿no? O sea, las densidades, eso hay que salir a tomar muestras y ver, ¿no? Entonces eso, mucho cuidado porque yo sé que generalmente nosotros en geociencias no tenemos tanto ese problema porque la gente de geociencias viene más del camino naturalista, es decir, de la gente que realmente quiere salir al terreno, ¿no? A hacer las observaciones. Eh,
Pero yo sé que puede darse, porque después hay muchas veces, ya lo hemos visto, ¿no? En algunos casos, de que la gente quiere explicar solamente con el modelo, o sea, las ecuaciones, corrí en la computadora, me salió esto. Entonces eso no es suficiente, ¿no? Es una parte, puede ser, pero no es suficiente, ¿no? Para considerarlo un hecho científico. Entonces eso, como digo, sobre todo este año y medio, digamos, seguramente que pasaremos, donde va a haber mucho de este tipo de investigaciones, ¿no? Donde todo sea solo modelos, ecuaciones. Pero bueno, nosotros en nuestro caso digo, todavía es una ciencia fundamental, ¿no? Es la que nosotros estamos estudiando. Eh, no, en geodinámica al menos no teníamos ese trabajo tan fuerte sobre el terreno, ¿no? Pero obviamente, ¿por qué? Porque se complementaba con otras, como es la geología de campo. Entonces, ahorita vamos a hablar del plegamiento, de los plegamientos, los estratos. Entonces, obviamente, en geología de campo, la idea es que ustedes vayan al campo y vean esos plegamientos, ¿no? En algunas observaciones sobre eso. Lo mismo será en geología ambiental, en algunas otras, ¿no? Entonces, también hay que entender, ¿no? En todas las materias se puede hacer siempre trabajo de campo. En algunas como esta específicamente, pues sí, el trabajo es más de ecuación, ¿no? Pero siempre con la idea de que detrás de esto hay gente que ha salido al campo y ha medido esos parámetros, ¿no? En algún momento. Y eso es algo que nos va a tocar tarde o temprano hacer a nosotros también, ¿no? Entonces, bajo esta breve insistencia, porque les digo, es a veces después eso sí, a la larga sí causa inconvenientes, ¿no? Eso de querer solamente trabajar con modelos matemáticos, ¿no? Eh, entonces, como decíamos, el caso que nos interesaría más es que tenemos una placa y le aplicamos los esfuerzos que vienen de la, de la tectónica, ¿no? Los esfuerzos tectónicos. Y comenzamos por el caso más simple, que sería el pandeo. Es la flexión, ¿no? Esto sería una traducción, si ustedes quieren, de este término, bueno, el buckling que decíamos. Bueno, una traducción aceptada de ese término es pandeo, ¿no? Que se pandea. Pandeo de una placa bajo cargas horizontales. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que quiero estudiar? Tengo la placa y le voy a poner únicamente, ¿sí ven? De todos esos que teníamos, ¿se acuerdan? Tenemos esfuerzos verticales, torques, el peso distribuido de la placa, va a hacer que todo eso es cero. Lo único que no va a ser cero son estos esfuerzos laterales, estas presiones. Y obviamente lo que esperamos es que cuando hacemos este esfuerzo, pues la placa se va a pandear, ¿no? Sería el término, va a tomar una forma. ¿Qué forma toma? Pues es la que queremos ver. Ya vimos en el primer ejemplo, el más simple, que si solamente aplicamos un torque, la placa toma una forma parabólica, ¿no? Si solamente aplicamos un torque constante. Entonces, y como decíamos, en este caso, para resolver, nosotros podemos partir de esas ecuaciones A, B, C que habíamos escrito, dependiendo de lo que no se hace, ¿no? En este caso, pues como interviene el P, la única ecuación que nos queda es la ecuación general, la de cuarto orden, y de ahí es donde debo partir, ¿no? Entonces sí es importante, les decía, esperaba que ustedes tengan un poco esas ecuaciones, pero sí vale la pena escribir al menos la general. Sí, déjenme ver dónde estaba. Perdón.
Ok, entonces la ecuación de la que necesitamos partir nosotros, o resolver, en otras palabras, es la ecuación de cuarto orden. La rigidez flexural, verán que eso les había puesto un poco en el deber para que recuerden, es la cuarta derivada de la deflexión respecto, y esto es igual a Q, que depende de X, menos P, por la segunda derivada de la deflexión. Entonces, de esa ecuación necesitamos partir, ¿no? Entonces, la primera simplificación de esa ecuación es ¿qué cosa? Que vamos a considerar que Q de X es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Es que el peso de la placa es despreciable, ¿no? ¿Ah? Lo podemos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué ecuación nos queda ahí? Este Q de X hace 0, me queda de cuarta derivada. ¿Ve? Y esa es la ecuación que tengo que resolver. Una vez más, aquí la idea es, verán, las técnicas que ustedes revisaron o aprendieron para resolver estas ecuaciones, eso no se olviden, porque dependiendo de la ecuación que tengo, pues yo puedo aplicar una u otra técnica, ¿no? Entonces aquí, la primera sería, eh, puedo, puedo integrar simplemente para resolver esa ecuación. En principio sí, ¿no? Pero hay que hacer una integral ya, como ya hemos practicado, le voy a hacer la integral de todo esto respecto a x. Entonces me queda la constante, la tercera derivada. Este p es constante, integro la segunda derivada. ¿Y qué me queda? Queda la primera. Pero acá, mucho cuidado, como estoy integrando, va a aparecer una constante de integración, ¿no? La integral de 0 respecto a x es una constante. Entonces, he integrado una vez. Voy a integrar otra vez. Otra vez, entonces me queda de segunda derivada más p, que sale fuera de la integral, e integro, pero es la primera derivada, ¿no? La integral de la primera derivada es la variable. Y aquí obviamente me va a quedar la integral de C1, me va a quedar C1 por X, más otra constante C2. Entonces, he transformado mi ecuación de cuarto orden en una de segundo orden. Y antes de seguir, porque verán que lo que tengo que espejar ahí es W, ¿no? La deflexión. Yo voy a tratar de encontrar las constantes C1 y C2. Para eso, la idea de esto es que verán que estoy haciendo esta deflexión, pero la idea es que yo hago esta presión, pero la idea es que estos extremos están sujetos, ¿no? Ese es mi idea general de este tipo de deflexiones. Es decir, no hay que pensar que cuando yo hago esto, simplemente esto se viene para acá, ¿no? No, la idea es que los extremos están fijos y yo presiono. Porque verán que la deflexión, recuerden que se produce, es infinitesimal, ¿no? Es muy pequeña en relación a la longitud de toda la placa. Entonces, eso quiere decir que los extremos están fijos aquí. Y ya habíamos visto un poco la clase anterior que si los extremos están fijos, yo puedo establecer algunas condiciones, ¿no? Puedo decir que aquí cuando aplique esto, como esto está fijo, no se va a mover, por lo tanto, cuando x vale 0, ¿sí? Pero también cuando x vale n, porque estoy al otro lado, en este caso, la deflexión es 0. Es una condición. La otra condición que siempre va a cumplir cuando los extremos están fijos es que, en este caso, cuando x vale 0, cuando x vale l, la primera derivada también va a ser 0. ¿No? Esta es una condición que siempre se cumple cuando los extremos están fijos, que son los casos que nosotros estamos estudiando. Pero verán que estas condiciones no me sirven aquí, ¿no? Por si acaso. No sé si las ven. Porque
Aquí lo que tengo es la segunda derivada. Todavía no he llegado a la primera derivada para reemplazar. Entonces, aquí tengo la segunda derivada. ¿Puedo decir directamente que la segunda derivada es cero? ¿Solamente de que los extremos estén fijos? No. Eso viene de otra ecuación, si ustedes quieren. Y esa era otra de las ecuaciones que habíamos escrito la clase pasada, ¿no? Entonces, verán un poco el proceso aquí. Ustedes ven, porque generalmente después, a la final, lo que suele interesarles a ustedes es la evaluación, es decir, el deber, el que sirve como examen. La idea aquí no es pedir que ustedes analicen todo un problema, ¿no? Que sería, a pesar de todo esto, hacer todos estos análisis cuando estas condiciones se hacen cero. Porque ustedes ven, es bastante amplio el proceso, ¿no? Generalmente lo que yo les pido de todo esto es una pequeña parte del proceso, ¿no? Pero eso igual tenemos que vernos entre lo que ustedes desarrollamos en la clase. No les estoy pidiendo necesariamente que hagan otro problema, porque podríamos decir, no, por ejemplo, hagan el mismo problema, pero ahora con Q de X diferente de cero. Sí, es un desarrollo bastante amplio, ¿no? Entonces, eso también insistir sobre cómo esperamos que ustedes avancen en este desarrollo. Entonces, al menos la idea es que ustedes comprendan todos los pasos que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Y de todos esos pasos, pues uno de ellos, pues les podemos, o sea, puedo pedir como evaluación en sus tareas, ¿no? Pero detrás de eso está entendido de que todo esto está siendo comprendido, todos los pasos. Sí. Eso, sobre todo porque sí, ¿por qué no ponemos todo un ejercicio como estos, ¿no? Como tarea. Por ejemplo, el siguiente ejercicio de deber, resolver lo mismo que estoy haciendo aquí, pero con Q de X diferente de cero, con un Q de X más o menos simple, ¿no? Una constante, por ejemplo, que es el peso de la placa. Entonces, eso sería si estuviésemos en un curso de ecuaciones diferenciales. Nada más que eso también hay que entenderlo. Porque aquí, o sea, ¿cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales? Solamente estamos acordando. Eso no estamos aprendiendo aquí. Por eso les digo, hay que también pensar en qué estamos evaluando aquí. O sea, saber si ustedes resuelven ecuaciones diferenciales, eso ya fue evaluado. Por algo están en este semestre, ¿no? O sea, ya pasaron eso. Entonces, en realidad, lo que hay que evaluar aquí, ¿sí ven? Son estas condiciones, ¿no? ¿Sí ven? Que han entendido, por ejemplo, esto es lo nuevo, ¿no? ¿Por qué esas condiciones se hacen cero? Entonces, estamos en un problema en el cual los extremos no se mueven. Y generalmente estas condiciones no son tan evidentes, ¿no? O sea, hay que realmente entender un poco el problema ya desde el punto de vista geodinámico, es decir, sobre las geociencias mismas. Entonces, eso también, mucho cuidado, ¿no? Porque, como les digo, si estuviésemos en el curso de ecuaciones diferenciales, diría, bueno, resuelvan esta misma ecuación, pero haciendo que este Q de X no sea cero. O sea, una constante, es el peso de la placa, por ejemplo, vale, qué sé yo, un mega newton, por ejemplo. ¿Sí? Y resolvemos con eso. Pero no es el objetivo del curso, ¿no? Más bien, la concentración es en determinados procesos y en determinados detalles como eso. Entonces, eso también hay que insistirles porque si no, después de tanta ecuación, pues no se pierde un poco, ¿no? O sea, que aquí mismo estamos haciendo. Entonces decíamos, lo que necesitamos aquí es la segunda derivada, saber si la segunda derivada se hace cero, ¿no? Y esa segunda derivada, si ustedes recuerdan, viene de otra ecuación. La ecuación, no sé, ya me acuerdo qué letra le puse ahí, pero es una de las ecuaciones que escribimos. De hecho, era creo que la ecuación que tenían que demostrar en el deber. Sí, era esta, ¿no? Justamente la ecuación del torque en función de la rigidez flexural. Esta me da el valor de la segunda derivada, ¿no? Entonces, verán, de esto no puedo decir que esto sea cero. No. Pero en cambio del problema, yo veo qué cosa, que en el problema, en este problema, el torque aplicado es cero, no hay torque. ¿Sí? Entonces,
Entonces, de este problema, yo puedo decir que este torque es cero, por lo tanto, si igualo acá, el otro pasa a dividir. Entonces, en este caso específico, la segunda derivada también es cero. ¿Dónde son esos torques aplicados? Pues generalmente en los extremos, ¿no? La segunda derivada es cero, en x igual a cero y x igual a l. ¿Sí? Entonces, ven, con eso he obtenido las condiciones que me va a permitir simplificar mi ecuación antes de seguir integrando, ¿no? ¿Verdad? Estoy por acá. Esto ya, ni modo, hay que borrar. Pero eso también vale la pena porque, como les digo, esto generalmente cuando ustedes tienen los extremos sujetos, esto es evidente porque, bueno, los extremos no se mueven, por lo tanto, no hay deflexión. La primera derivada, no hay un cambio. Pero, mucha atención, no podemos decir inmediatamente que la segunda derivada sea cero, ¿no? Esto es específico, ¿por qué? Porque el torque en los extremos estamos considerando que es cero, es el caso más simple, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque si no, todo se hace cero, ¿no? No queda nada. Entonces, con esto, obviamente, yo puedo reemplazar aquí, si ven esta ecuación, la segunda derivada es cero, ¿no? Y además, el W es cero en x igual a cero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Cero, cero, cero. Entonces me queda d por cero más p por cero es igual a C1 por cero más C2. Y claro, ¿qué obtengo de ahí? Pues rápidamente tengo que la primera conclusión, que la constante C2 es cero. ¿De acuerdo? Entonces, vean estos procesos ya de reemplazo en las ecuaciones diferenciales, pues, ¿sí? Reemplazo la segunda derivada, reemplazo todo en cero, ¿no? Esa sería una de las ecuaciones o de las constantes que puedo obtener directamente, ¿no? Ya tengo que la segunda derivada de cero, pues de ahí puedo obtener que al menos la primera constante C2 es cero. Ahora, la idea sería saber si la otra constante, la C1, qué valor tiene, si ya puedo obtenerla a partir de esos valores de ya, ¿no? Para eso, pues yo puedo obtener el otro extremo. ¿Sí ven? En el otro extremo, en x igual a l, reemplazo y me queda, a ver con el otro color, reemplazo, ¿no? Esto sería en x igual a 0. Ahora veamos en x igual a l. Entonces lo mismo. La segunda derivada de 0. ¿Sí? La deflexión es 0 también. Es p por la deflexión es 0. Y esto es igual a C1 por el valor de X. El valor de X es L, el extremo. Este C2 ya sé que es 0. ¿Sí? ¿Qué obtengo de aquí? 0, 0. Aquí el L pasa a dividir, me queda 0 sobre L. Pues nada, la segunda constante C1, pero la primera en este caso también vale 0. Entonces verán, ¿no? Estamos, les digo, recordando ecuaciones diferenciales. Parte de nuestro trabajo en el modelado, ¿no? Una base son las ecuaciones diferenciales. Entonces, ya tengo que C2 vale 1. Eso quiere decir que esta ecuación, que me había parado antes de seguir integrando, porque ya van a ver, ¿por qué no sigo integrando? Vamos a ver. Tomo esta ecuación y todo esto se me hace 0, por lo tanto, la ecuación se me simplifica. Y me queda, pues, obviamente, algo mucho más simple, pero que todavía no es la solución, ¿no? Queda d por la segunda derivada de la deflexión respecto a x segunda más p por la deflexión igual a 0. Las otras constantes se han hecho 0. La pregunta es, ¿puedo seguir resolviendo por integración esto? Pues ahí mucho cuidado, porque a veces en este proceso es cuestión de seguir integrando.
Bueno, podemos integrar esto, sí, porque esto la integral de la segunda derivada nos da la primera. Pero aquí, ¿puedo integrar esto? Ya no, porque verán que me va a quedar la integral de P respecto a X, ¿no? El P obviamente sale fuera de la integral y me queda la integral de W respecto a X. Pero W es lo que no conozco. Entonces, hasta ahí, ¿no? Pues, no todas las ecuaciones se resuelven por integración simple, sino sería lo más fácil del mundo. Entonces, esto ya no puedo resolver así, ¿verdad? Ya no se puede hacer la integral de W, porque no conozco W, justamente es la incógnita. Pero me ha ayudado esos dos primeros pasos de integración simple para llegar hasta acá. Y ahora sí, pues, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, aquí tienen que acordarse cuál era el procedimiento para resolver estas ecuaciones. Una ecuación de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, porque ya saben que la rigidez flexural es una constante y estamos considerando que el esfuerzo tectónico aplicado también es constante. Ese tipo de ecuaciones, ¿cómo se resuelven? Se resuelven utilizando el polinomio característico. Es decir, voy a resolver esto, voy a plantear una ecuación algébrica de la forma d por m cuadrado más p por m, y aquí tengan cuidado porque no es m a la 1, ¿no? Este es el orden de la derivada. Esta segunda derivada, aquí hay una primera derivada que no hay, esta es la derivada 0. Entonces, tengo que resolver, perdón, esa ecuación algébrica. Es la ecuación característica que corresponde a esta ecuación. Y eso me va a dar unas raíces. Y de acuerdo a las raíces, ¿se acuerdan? El tipo de raíces puede dar dos raíces reales, una real o las complejas conjugadas. Y de acuerdo a esas formas, yo tengo unas soluciones que las describo. Entonces, ¿bien? Recordar, no sé hace cuántos semestres recibieron la parte de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero es parte de lo que a la final terminamos utilizando, ¿no? Una vez más, siempre insistiendo de que aquí hay las dos vías, ¿no? O sea, hay partes, seguramente hay otras materias en las que ustedes ya directamente utilizan la solución de la ecuación diferencial. Y no pasan por todo este proceso de recordar cómo se... ¿Pero por qué? Porque simplemente el profesor dice, no, eso ya saben cómo hacerlo, pues vamos a utilizar la solución, porque ustedes igual lo que van a hacer es ingeniería, ¿no? Pero al menos en esta materia, una vez más, ¿sí? Todavía es una materia básica, por lo tanto, porque ustedes no sé si vieron, ¿no? Su malla está dividida ahí en se llama la plataforma de conocimiento, son las materias consideradas básicas, o sea, básicas más, o sea, básicas dentro de la carrera, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a las básicas que ya aprobaron, ¿no? O sea, de matemáticas, física, química. Hay unas materias consideradas básicas, unas materias consideradas de ciencias de la Tierra sólida, otras de ciencias hidroatmosféricas y otras de ciencias ambientales, que son sus cuatro pilares, si ustedes quieren, de su carrera, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es una de las consideradas que se conoce como de fundamentales, ¿no? Eso quiere decir que nos vamos verdaderamente a lo profundo, a ver todos los detalles. En las otras, por ejemplo, en las de ciencias de la Tierra sólida, hidrosférica, seguramente ya ustedes utilizan nada más ecuaciones, soluciones que vinieron de ecuaciones diferenciales que fueron ya resueltas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entendemos que todo esto ya lo saben hacer, que estamos recordando. Entonces, vamos a resolver esta ecuación de m cuadrado más p igual a 0. A buscar m, ¿no? Entonces, m cuadrado es igual a menos p sobre d. Verán que va a sacar la raíz cuadrada de un número negativo, por lo tanto, m me queda más menos i raíz de p sobre d. Estamos en el caso en que tenemos raíces conjugadas complejas. En este caso, recuerden, lo que yo voy a hacer es recordar que aquí hay una parte real, alfa igual a 0, y toda esta parte imaginaria, ¿no? Verán que todo esto es mi parte beta, que es la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque en este caso la solución de esta ecuación se escribe de la forma
a la alfa x, ¿no? Sí, está bien, alfa x, por una constante que le puedo llamar, bueno, C1, C2, llamémosle C3, por el seno de beta x más C4 por el coseno de beta x. Entonces, vean, esta es la forma de la solución cuando tengo conjugadas complejas, donde alfa es la parte real y beta es la parte imaginaria, ¿no? de mi solución. Entonces, eso por favor igual recordar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a reemplazar y la solución finalmente me queda e a la 0, porque aquí la parte real es 0, por x, por C3, el seno, raíz de p de x, más C4, coseno, raíz de p de x. Y aquí tengo una simplificación adicional, porque aquí obviamente el exponencial elevado a la 0, cualquier cosa elevado a la 0 da 1. Entonces, la solución general, si ustedes quieren, quisiera escribirlo con otro color, pero no sé si este, y todavía tenemos. Bueno, mi solución general es de la forma W, la deflexión es igual a C3 seno de raíz de P de X más C4 coseno. Perdón, déjenme ponerle un poco más de tinta para que se vea. La solución general, ¿no? Y ahora, necesito la solución particular. ¿Qué hago? Necesito otra vez las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, ya les borré. ¿Se acuerdan que cuando x igual a 0, w es igual a 0? Entonces veamos si esas condiciones son suficientes para... Vamos a desplazar esa condición nomás, ¿no? Vamos a ver. Entonces reemplazo y me queda 0 igual C3 seno, todo esto por 0, más C4 coseno 0. Bueno, aquí 0 por cualquier cosa 0, el seno de 0 es 0. Y aquí en cambio 0 por cualquier cosa, coseno de 0 es 1. 4. He obtenido la condición de que C4 vale 0. Por lo tanto, ustedes ven, llego a una solución que todavía falta, ¿no? Podría encontrarse 3, pero para la conclusión que necesitamos es suficiente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que lo que acabamos de hacer, aunque matemáticamente está bien, tiene un problema, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que acabamos de obtener, ¿qué nos dice? Que cuando nosotros, o sea, si ven lo importante de esto, ¿no? Antes de seguir, que cuando nosotros aplicamos unas cargas laterales a una placa como esta, la forma que va a tomar es la forma de un sinusoide, es decir, va a ser algo como esto. ¿Sí?
Lo cual al menos nos indica que estamos por el buen camino, porque lo que queremos ver es cómo se producen esas sinformes y antiformes que observamos en los plegamientos, ¿no? En las inclinales y antisinclinales. La cuestión es, ¿está resuelto el problema? No, ¿por qué? Porque eh, podemos hacer un primer reemplazo, no, pero la idea es que esto, si ven lo que me da aquí, es un poco la longitud de onda de estos plegamientos. Y eso depende, obviamente, de los parámetros de la rigidez presural D y del esfuerzo tectónico. Estos son números bien, bien grandes, ¿no? Entonces, si hacemos solamente por este punto, lo que nos va a dar es que esta longitud de onda, es decir, el tamaño de los plegamientos, tiene el orden de cientos de kilómetros, lo cual obviamente es falso, ¿no? O sea, los plegamientos no tienen ese orden, ¿no? Más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente tenemos un primer camino, que está correcto, porque obtenemos ya la forma que quisiéramos ver, pero es muy aproximado, ¿no? ¿Y qué nos ha faltado aquí? Porque no hemos tomado. Sí, esta cosa no está en, no es que no pesa nada, ¿no? Tiene unas masas importantes. Y en este caso sí es importante. No podemos este término. Seguramente si es una placa, qué sé yo, muy fina de metal, con eso es suficiente, ¿no? Pero ya en placas de las que nosotros queremos estudiar, que son placas constituidas por estratos sedimentarios o por la litosfera, esas masas ya no las podemos decir que son cero. Tenemos que tomarlas en cuenta ahí. Pero al menos, como les digo, esa es la idea del modelado, ¿no? Es un primer modelado de cómo se producen los plegamientos, pues hemos resuelto la ecuación de plegamiento y hemos visto que efectivamente tiene esta forma, ¿no? ¿Verdad? Una forma senoidal que va a adquirir la placa cuando yo le presiono por los extremos. Entonces, es la primera solución, porque pues, necesitamos que se acuerden, ¿no? Cómo resolver este tipo de ecuaciones, eh, cómo reemplazar las condiciones iniciales, las condiciones de frontera. Bueno, en este caso son condiciones de frontera, ¿no? Son condiciones iniciales, no hay tiempo aquí. Entonces, son detalles que, como les digo, ustedes ya han revisado, pero de todas maneras sí es importante que ese conocimiento siempre se refresque, ¿no? Entonces, estaría en perfecta capacidad de volver a rehacer todo este problema otra vez. Obviamente no les voy a pedir eso, ¿no? No es parte del deber. Ya llegaremos a una parte muy específica del deber que será la que se les pida, ¿no? Pero, insisto, esta es la justificación, si ustedes quieren, de todas esas matemáticas que aprendieron, las básicas, ¿no? Tarde o temprano, de ahí vienen todas estas ecuaciones. Hemos visto el caso más simple, que como les digo es muy aproximado. Necesitamos, por lo tanto, encontrar ese término Q que habíamos puesto cero, ¿sí? Y tomarlo en cuenta dentro de nuestra ecuación para resolverla, porque si no, estas deflexiones aparecen, pero son muy, muy grandes. Listo. Entonces, estamos hasta ahí, ¿verdad? Estamos en el primer caso, muy aproximado. Por eso ni siquiera nos molestamos en encontrar la otra C3, ¿no? Es demasiado aproximado. Vamos a encontrar entonces esas cargas antes de resolver la ecuación, a ver cómo encontramos esas cargas que aparecen sobre la litosfera. Entonces, cargas. Y verán que ahora estoy hablando, si ustedes quieren,
Y aquí hay que tener cuidado porque ya saben que a veces hacemos muy fácilmente el intercambio, decimos que litosfera es lo mismo que corteza. Recuerden, por eso era la primera clase, ¿no? Ese gráfico es tener muy claro que en el caso de la isostasia, recuerden, siempre hablamos de corteza, manto, corteza, manto. Aquí ya nos interesa la litosfera. ¿Por qué? Porque la litosfera es la zona donde esto va a tener un comportamiento elástico, ¿no? Donde consideramos, es precisamente la base de la definición de la litosfera y astenosfera. En la litosfera, el comportamiento es plástico, es decir, elástico, es decir, nosotros aplicamos un esfuerzo, retiramos el esfuerzo y el cuerpo debería volver a su condición inicial. Ejemplo más claro, el resorte, ese que ustedes utilizaron desde el colegio y en primer semestre, ¿no es cierto? Obviamente que el medio natural no es exactamente así, ¿no? Pero si ustedes, como les digo, cogen una roca, de varias muestras, van a ver que la aproximación elástica en las rocas es muy buena, ¿no? Pueden llevar a un laboratorio y hacer estos esfuerzos elásticos y ver que la roca tiene un comportamiento elástico. Entonces, todas esas rocas que están en la litosfera tienen ese comportamiento. Diferente lo que pasa ya en la astenosfera. Ahí el comportamiento es plástico, ¿no? Es como una plastilina. En la plastilina ustedes estiran y no es que regresa, ¿no? La plastilina, todo el mundo ha jugado con eso. Bueno, ha jugado inclusive parte del aprendizaje, ¿no? Cuando somos niños. Es un comportamiento plástico, ¿no? Nosotros enfocamos una deformación, se deforma, pero no es que regresa a su forma original, ¿no? Entonces es otro régimen. Esa parte de ese régimen lo veremos en el capítulo final cuando veamos la subducción de la litosfera en la astenosfera. Pues ahora nos concentramos en la litosfera, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a obtener esas cargas? Obviamente tenemos que hacer un análisis de isostasia, tanto de el caso cuando tengamos una litosfera oceánica, la litosfera terrestre. Entonces, por ejemplo, es otro ejercicio más que podríamos plantearnos ahí, que podemos obtener esas cargas, ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre ahí, en el caso oceánico, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, se va a poner así con columnas, me parece, ¿no? Para que se vea así, puede ser una solución. ¿Eh? Esto se va. Entonces, esto va a ser el agua. Esto de acá va a ser manto, ¿no? Y la deflexión, obviamente, va a ser esta de aquí, ¿no? Es la deflexión que se ocasiona. ¿Por qué? Porque obviamente hay una carga. Eh, otro color. Hay una carga que se ha aplicado aquí, ¿no? Pongamos que aquí va mi Q de X que hemos aplicado. No, ¿para qué ponemos esto de aquí? Entonces, la idea es que esto, si ven, ha deflectado, se ha pandeado, pero no es que se ha quedado lleno de aire, ¿no? Obviamente se ha pandeado, se ha llenado de agua. Pues por eso le pongo ce rho de agua ahí, ¿no? Ese sería en el caso oceánico. En el otro, en el caso continental. En este caso, en cambio, tengo por acá, parecido, ¿no? Esto va a quedar por acá, así. Se va a deformar así. Aquí estoy obviamente midiendo mi deflexión. Este es mi W de deflexión. Aquí estoy ejerciendo mi carga. QA le ponemos. Pues ponerle QA. No sé si en el otro también de una vez le pongo. Sí, pongámosle más fácil, ¿no? O sea, es que es una carga constante, ¿no? No es una carga distribuida, es una carga con la que será constante ahí. Y acá obviamente la diferencia es que como esto es continental, obviamente tiene una densidad continental, este es el mismo manto, y cuando se ha generado este pandeo, no es que esto se haya llenado de aire, no es como aquí, ¿no? ¿Sí ven?
Cuando yo planteo esto, pues, se llena de aire, nada más, no hay más ahí. Pero en cambio, en este caso, no. Cuando yo deflexiono aquí, esto de aquí no va a quedarse lleno de aire, se va a llenar de agua o de la corteza continental. ¿Sí? Entonces, aquí mucho cuidado, ¿no? Recuerden que la litosfera comprende una parte, comprende toda la corteza y una parte del manto, ¿no? Entonces, es lo que estoy representando aquí. Aquí estoy llamando litosfera a todo esto de acá, litosfera, litosfera, ¿no? Una parte, o sea, toda la corteza y una parte del manto donde hay este comportamiento elástico. Por eso les digo, ese gráfico de división corteza, manto, litosfera, astenosfera es algo que hay que tener muy claro. Ahora, recuerden que de aquí para abajo viene la astenosfera. No, ¿se acuerdan? Porque aquí hay una zona de transición. Hay una zona de transición y después está la astenosfera. Ahora, esa zona de transición la consideramos dentro de la astenosfera. Bueno, más complicado, ¿no? Entonces, estamos claros, verán, esto es, ¿qué es la litosfera? Es todo esto, ¿no? La corteza y una parte del manto, donde se genera este comportamiento elástico. Acá igual verán que no tenemos corteza, no tenemos agua y el manto, pero todo esto sería, en este caso, la litosfera. Perdón, estamos hablando, sería el caso de una litosfera oceánica, ¿no? Tenemos exactamente lo mismo. Entonces, la idea hoy es hacer un análisis de isostasia, ¿sí? En este caso me quedaría, bueno, esa parte ya no vamos a hacer porque si no, eso ya hemos trabajado un poco, me quedaría rho m menos rho w, gw, donde no confundirán, este w es por agua, ¿no? Y este w es la deflexión, en este caso. Y en este caso de acá, me quedaría q es igual a qa menos rho m menos rho c gw, de la isostasia. Donde QA es obviamente el esfuerzo que yo he proporcionado para lograr esa deflexión, ¿no? Que sería, si quieren, el peso de la litosfera en ese punto. Entonces, reemplazando esto, verán que todo esto es mi término Qx, que lo voy a reemplazar ahora en mi ecuación de cuarto orden. Ya no lo voy a escribir. Tengo que reemplazar todo esto y me va a quedar que este término, ¿sí? Voy a reemplazar todo esto en mi ecuación de cuarto orden. Bueno, esto le puedo pasar al otro lado, ¿no? Lo mismo puedo hacer aquí. Reemplazo todo esto, esto le paso al otro lado y me va a quedar la ecuación que tengo que resolver. X cuarta más P más rho M. No, para el caso continental, ¿no? Me quedaría así. Y este QA vamos a ver que depende de X, ¿no? Es el esfuerzo de las cargas que... Por ejemplo, ¿de dónde puede venir este esfuerzo? Puede venir de que justo aquí hay una cordillera, ¿no? ¿Sí? Una montaña. Las montañas que ejercen esta deflexión. O, por ejemplo, un caso muy común, que para nosotros no es tan claro, pero en las latitudes donde hubo glaciaciones, bueno, acá también hubo glaciaciones, pero no tenemos tantos eso, ¿no? Cuando se pusieron los glaciares, por ejemplo, sobre la corteza, se generó este tipo de deflexiones por el peso del glaciar. Entonces, de ahí puede venir este QA de X, o de otras cargas que existan sobre la superficie, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver ahora, ¿sí? Ya es un poco más complicada que la anterior, obviamente ya es no homogénea, pero sigue siendo al menos de coeficientes constantes. Entonces podríamos intentar lanzarnos a resolver toda esa ecuación en el caso general, pero ya vamos a ver que no. Sí, podemos obtener conclusiones interesantes, ¿no? Pero no es el caso más importante. Entonces, lo único que quiero es que entiendan es que verán que esto viene de la isostasia, este término, ¿no? Y este obviamente es de las cargas aplicadas. Entonces, vamos a simplificar. Vamos a resolver el caso homogéneo. Vamos a ver que es suficiente para la
para lo que queremos obtener. Es decir, el caso homogéneo, recuerden, cuando tengo que resolver este tipo de ecuaciones, ¿qué tengo que hacer? Resuelvo primero el caso homogéneo y luego encuentro las soluciones particulares para el caso no homogéneo. Eso sería si quisiera resolver toda la ecuación, hacer el modo. Pero vamos a ver que la condición que yo busco en este caso, pues, es suficiente, vamos a ver, con la parte del caso homogéneo, ¿no? Entonces, caso homogéneo es cuando esta parte, este término, verán que depende de x, ese es el problema, porque si fuese una constante no hay problema. Eh, no, aún más, no, al contrario. Igual si es una constante sigue siendo un caso no homogéneo, ¿no es cierto? No puedo eh, resolverle por la ecuación característica, porque aquí podría resolver, es decir, m a la cuarta, m cuadrado, m a la cero, encuentro las raíces, planteo las diversas soluciones, se puede resolver, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta ecuación diferencial, ahora, ¿qué va a depender si la puedo resolver analíticamente? Va a depender de esta forma del Q de X, ¿no? O sea, no para todas las cargas, la distribución de la carga, voy a poder resolver analíticamente, pero son ecuaciones diferenciales que en cambio numéricamente se pueden resolver, ¿no? Entonces, tal vez es otro punto que aquí ustedes ven no hemos llegado todavía. Hasta ahora, todos los casos que resolvemos son los casos analíticos y los que se pueden ir hasta el final en la solución. Y en algún momento vamos a llegar a una ecuación que ya no podamos resolver analíticamente, ¿no? Pero pues ven que todos estos casos se pueden resolver. Y esa es otra cuestión importante respecto a esto que estamos haciendo, que es el modelado, porque, y por eso siempre insistir en lo que les decía al inicio, el hecho de que estamos trabajando ahora todos encerrados y que tenemos acceso a lo más que son computadoras, y espero que eso también hayan revisado un poco, ¿no? Ustedes, cómo, al menos en cambios en la materia de métodos numéricos, cómo resolver las ecuaciones diferenciales usando algoritmos y obviamente ayudándome de algoritmos que ya están hechos en el MATLAB o en el Octave, ¿no? Porque ese es el otro problema. Ahora tenemos una ecuación diferencial y la primera idea es, vamos a ver cómo lo resuelve el MATLAB. Entonces hay que ir igual despacio, ¿no? O sea, primero tenemos que ver si es que no, verdaderamente no la podemos resolver analíticamente. Y sí, hay los casos reales, por ejemplo, si ponemos una distribución de cargas muy complicada, una cordillera bastante difícil, nos va a quedar una ecuación que analíticamente no se va a resolver, pero en los casos particulares más específicos, siempre vamos a poder resolver analíticamente. Entonces, siempre hay que hacer el esfuerzo de la solución analítica primero. Y bueno, ya cuando no se puede, pues hay que pasar a la solución numérica, ¿no? Entonces, ese es otro eh, de los problemas que generalmente vemos ahora en esta cuestión de modelos, ¿no? Porque, de hecho, o sea, ustedes ni siquiera a veces se preocupan de esto. Simplemente buscamos un software que diga, por ejemplo, modelado de la litosfera. Por ahí alguien lo debe haber hecho y lo debe haber subido a la red. Lo descargamos, lo hacemos funcionar, nos salen unos modelos, unas formas. Pero sí, es un ejercicio. De hecho, debería ser un ejercicio que, por ejemplo, podríamos plantearlo, ¿no es cierto? Buscar softwares que resuelvan, que modelen la deflexión de la litosfera. No es que no, o sea, no es, es algo que es correcto, pero si nosotros queremos ya hacer más ciencia de profundidad, pues tenemos que pasar un poco por esto, ¿no? O sea, al final pensar en hacer nuestros propios softwares, poner nuestras propias variables. Una vez más, si es que después van a hacer investigación sobre esto, ¿no? Esa es la idea. Es que van a hacer investigación. Si no, a la final, pues terminarán. Si en algún momento lo necesitan, tendrán un software que ya está hecho. La idea es que detrás de ese funcionamiento del software, ustedes tengan la claridad y la capacidad de entender todas las matemáticas y la física, que es lo que está detrás de eso, ¿no? Esa es la idea de su formación, ¿no? Una formación a nivel de ingeniería, porque si no, pues al final, porque muchas veces
Antes, eh, yo sincero, yo tampoco conocí esa época, pero antes, mucho antes, la formación ya de un ingeniero práctico se reducía, si ustedes quieren, a utilizar los famosos handbooks, ¿no? Los manuales. Donde ustedes tenían un manual, donde, pues, según lo que necesitaban, les decían la ecuación que deben utilizar, ¿no? Y inclusive los valores, ¿no? ¿Qué valores necesito? Pues bueno, o sea, tú aplique con estos valores, está la solución. Entonces, como que generalmente era un poco esa, ¿no? Un ingeniero al final es una persona que utiliza unos manuales con los que reemplaza fórmulas. Y sí, al final es un poco lo que se hace, ¿no? Pero ustedes se comparan con otras profesiones como la medicina, también va por ahí, ¿no? Pero el médico al final, o sea, no es que se sabe todas las recetas, casos, ¿no? Por eso tiene unos vademacums que se llaman ellos, ¿no? Y lo mismo hacen los abogados, o sea, conocen algunas cosas, pero los detalles hay que revisarlos, hay que leerlos, una especie de manuales. Y bueno, pues aportan la solución, ¿no? Entonces, en todo el esfuerzo básico de aprender esto, pues no, es la idea si ustedes van a hacer una práctica, ¿no? Una forma práctica, pero recuerden que la formación de base de un ingeniero es la formación de un científico. Es decir, el hecho de que ustedes luego se dediquen solo a hacer cuestiones prácticas y al final solo se dediquen a utilizar manuales y fórmulas, es correcto, ¿no? Es una vía profesional, ¿no? Pero si es que el título que se les ha dado es de ingeniería, es por eso, porque en algún momento pueden decir, mire, este caso no está en el manual, ese es el problema. Entonces ahí sí toca avanzar. Ahora, puede ser que nunca se topen con eso. Hay muchos ingenieros que hacen su carrera de manera, no hay ningún problema. Y como les digo, actualmente ya no hay esos manuales, ¿no? De buscar en papel, ¿no? Ahora pues, todo está en el Internet y inclusive todos los modelos ya están hechos, es decir, es cuestión de buscar, poner los valores, enter y resuelve el problema, no hay ni siquiera hay que hacer los cálculos, ¿no? Entonces, eso igual hay que pensarlo, ¿no? En la parte práctica, pero dentro de esa parte práctica, la base investigativa que ustedes tienen como ingenieros, ¿no? Esa es la idea de una formación ingeniería. Porque si no, después, no, bueno, ¿para qué aprendí todas esas ecuaciones? Si al final nunca las utilicé. Entonces, bueno, puede ser pues, lo mismo para todas las profesiones, ¿no? O sea, no todas las ecuaciones que ustedes revisaron dentro de su formación van a terminar aplicando. Yo igual, hay un montón de partes que yo aprendí y ya ni siquiera las recuerdo bien, ¿no? Porque me dedico solamente a hacer una parte específica de la ciencia. Pero todo esto, ustedes ven, es un entrenamiento, ¿no? Es la forma en la cual uno va adquiriendo conocimiento, ¿sí? Y al final ese conocimiento es el que da también autoridad, pues, ¿sí? Es el que permite, cuando consulta a un especialista, que me diga que la fórmula que está utilizando está correcta. En algún momento al menos la revisamos, ¿no? Y esperamos que la aprendimos también, esa es la idea, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Esos detalles justamente sobre esta historia de los modelos y las ecuaciones. Así que, como les decía, la idea es, vamos a resolver el caso homogéneo, es decir, esto, cero. Aquí, bueno, podemos hacer para el caso, vamos a ver, eh, pongamos el caso primero, ¿no? Agua acá. El caso más simple, es decir, tenemos simplemente la deflexión. ¿Por qué? Porque generalmente consideramos de que estamos en el caso en el cual hemos tenido estratos que se han flexionado eh, y luego estos estratos han sido levantados, donde había océano ha desaparecido, ¿sí? Este es más complicado, no tenemos que pensar que se han flexionado los estratos, pero luego ha habido una erosión. Nos podemos ir por este de acá, ¿no? Por eso le pongo aquí el W. Vamos en este caso de acá. Perdón, en este de acá, ¿no? Sí que es la ecuación que voy a resolver haciendo que esto sea cero. Y ya van a ver que no hace falta tampoco toda la solución.
Entonces, la solución vamos a ir al caso homogéneo, es decir, Q de X a la carga aplicada es 0. Por lo tanto, tengo que resolver. Más rho m. Aquí les insisto, ¿verdad? No pierdan de vista, ¿no? Esta W subíndice es por el agua y este W es la deflexión, ¿no? ¿Verdad? La coincidencia ya de letras, pero no nada más. Bueno, entonces podemos resolver esa ecuación. Ahora, no sé si este otro método que les voy a presentar generalmente no es de los métodos básicos que se estudia, pero es lo que se conoce como utilizar una solución de prueba, ¿no? para resolver esto. Es lo que se conoce a veces, no sé si, por eso les digo, no, yo a veces he visto que no revisan todo. Pero por si acaso los términos técnicos, ¿no? Lo conoce como sí, esta palabrita, ¿no? Alemán, Ansatz. Ansatz. Yo he visto que no lo revisan, ¿no? Pero bueno, por si acaso, ahí en los libros suele estar. Esto utilizamos una solución. Es decir, nos planteamos un tipo de solución y lo introducimos en la ecuación para ver qué nos queda, ¿no? Es utilizar un Ansatz, como digo, es término alemán, que se quedó ahí en las matemáticas. Insisto, lo pongo porque a veces en muchos textos suele estar, a veces no el Ansatz. Entonces, el Ansatz que vamos a utilizar, o la solución de prueba, puede ser de la forma sinuidal. ¿Por qué? Porque ya vimos, y esa es la idea, ¿sí ve? Que hace un rato que obtuvimos, ya vimos que nos salía de una forma senoidal la solución de eso. Entonces, la idea es probar ese tipo de soluciones. De la forma W0, seno, y aquí obviamente X lambda. ¿Bien? Entonces, verán, ¿no? Igual, la idea de esto de aplicar una solución de prueba, un Ansatz, ¿cuál es? Resuelvo el caso más simple posible, como hace un rato. Obtengo una solución que era de este tipo, ¿no? Era una constante por un seno, ¿no? Esto en realidad era lo que quedaba después, era la longitud de onda. Y pruebo esa solución ahora en mi caso más general. Es otra forma de resolver ecuaciones diferenciales. Como les digo, yo sé que esa no es una de las soluciones exactas, porque la idea es que cuando ustedes aprenden esto, es soluciones exactas. Esta ya es una solución práctica, ¿no? Entonces, práctica en ecuaciones diferenciales, cuestiones prácticas, pues la idea es esa, ¿no? No puedo, es muy complicado resolver todo el caso, resuelvo el caso más simple, como hace un rato. Y me inspiro de esa solución para probar esto. Y bueno, por aquí más o menos ya iría llegando su deber, o el deber que tendrían que cumplir para... Ah, no, pero perdón, sí, tenemos razón. Aquí en este caso no tenemos deber, pero estoy todavía con el como esta semana tenemos solamente dos clases, ¿no? El miércoles y el viernes. No, perdón. Pero bueno, digo, si vamos a plantear algún deber, este sería el deber que yo les hubiese planteado, si estaríamos en el caso de la clase del día miércoles, ¿no? Con ese movimiento ¿Cuál sería? No, simplemente coger esto, derivar una vez, derivar dos veces, derivar cuatro veces, reemplazar aquí, aquí, y bueno, el W reemplazo acá. Ese sería el deber que les hubiese pedido, ¿no? Por si acaso, porque aquí lo tengo anotado, no que hubiera sido una tarea. Pero bueno, en este caso no la van a hacer porque coincide con la clase. Pero les indico, ¿no? Esa parte obviamente no lo vamos a hacer porque son derivadas que podrían practicarlas ustedes. ¿Listo, no? Derivamos, verán que esto es constante, el W0, las otras 2 pi lambda es la constante. El lambda es la longitud de onda
por si acaso, de mi deflexión, ¿no? Estoy pensando que ha sucedido esto, ¿verdad? ¿No? Este sería mi plegamiento, mi pliegue de la litosfera. Y todo esto es su longitud de onda, ¿no? Eso es lo que me refiero con el lambda. El W0 obviamente es una constante, que es una deflexión original, que la voy a obtener. Bueno, así que si hacemos todo ese reemplazo, como les digo, esa parte me voy a saltar porque son derivadas, me va a quedar lo siguiente, reemplazando todo eso, la derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta derivada, me va a quedar lo siguiente, de 2pi lambda sobre 4 menos p. Sí, ¿verdad? Que igual yo podría este momento hacerles porque, pero también la idea es que cuando hacemos una clase, y la idea también es llegar a la parte aplicada, ¿no? Porque si no, es solamente matemáticas, no, que también tenemos que ver la parte aplicada. Bueno, ya estamos casi por llegar a eso. Porque hasta ahora sí ven que no es reemplazado. Por ejemplo, ese D, ¿cuánto vale ese D? Sí, hasta ahora no es reemplazado. ¿Cuánto vale ese P, por ejemplo? ¿Cuánto vale? Bueno, estas densidades del manto del agua, eso ya lo sabemos, ¿no? El G, bueno, también es la gravedad. Y de aquí, tengo una ecuación. Ahora, lo que voy a tratar de despejar aquí es esto, ese término, 2pi sobre lambda. ¿Sí? He transformado una ecuación que dependía de la deflexión a una ecuación que depende de lambda, ¿no? Verán, esta es la idea, ¿no? Esta era mi deflexión. Ahora estoy preguntándome cuánto depende este lambda. Puedo encontrar. ¿Por qué? Porque se relacionan a través de esta forma sinusoidal. Entonces, es una ecuación de cuarto grado. Yo lo puedo ver como una ecuación de segundo grado aplicada dos veces, ¿no? Entonces utilizo la forma de segundo grado. La forma de segundo grado es 2pi sobre lambda. Entonces, ¿recuerdan la fórmula desde el colegio, no? Raíz, perdón. Entonces es menos b, verán que ahora el término es este, ¿no? ¿Cómo sería mi x? Es menos b, es decir, menos, más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c. A lo menos, ¿no? Verán, ¿no? La forma, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Eh, creo que no hay más. 4a, sí, también 4a por c. Todo sobre 2a. A es. Pues verán que no es resuelto, ¿no? He encontrado para el cuadrado. Es una ecuación bicuadrática. Resuelvo primero para esta parte del cuadrado. Y aquí llego ya a la parte interesante porque lo que yo veo es que aquí lo que me interesa son soluciones reales. Y aquí tengo una raíz cuadrada de esto. ¿Eh? Las soluciones reales, que son las que tienen sentido físico para mí, se obtienen cuando, cuando esta parte es mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Cuando esta parte es mayor o igual que cero. Entonces, esto es lo que yo suficiente necesito para igualar a cero, ¿no? Entonces, la idea es que en realidad no estoy resolviendo toda la ecuación diferencial, no hace falta. Necesito simplemente encontrar las condiciones mínimas para encontrar una solución real, porque bueno, a partir de la otra, son soluciones imaginarias, no me interesa. Pues la solución real se produce cuando esto se hace cero, es decir, b menos 4d o m menos rw a la 1 medio, que es igual a cero. ¿Y qué me da aquí? Pues obviamente me da una presión, si ustedes quieren,
Aquí tenía un error, Bran. Aquí es menos b más menos b cuadrado. Entonces, aquí falta al cuadrado. Falta al cuadrado, ¿no? Menos 4a por c sobre 2a. Entonces, este un medio, ¿por qué le puse? No, este medio no tiene. No, es lo que está dentro del un medio, ¿no? Es p cuadrado menos 4d por m menos rw por g. No, es acá es más bien el cuadrado. Entonces, la presión mínima o la presión crítica, la presión o el esfuerzo tectónico crítico, si ustedes quieren, porque eso es el P, ¿no? Recuerden esa presión que va a producir mis ondulaciones. A partir del cual se producen los plegamientos. Entonces es pues nada, lo despejo de ahí, ¿no? Obviamente igual voy a tener dos raíces porque esto pasa al otro lado y me queda raíz cuadrada, me queda más o menos, obviamente, aquí recuerden, ¿no? ¿Cuál de las dos raíces puedo escoger? Estoy considerando presión. Entonces recuerden, cuando los presión, los esfuerzos son positivos. También me da la otra solución, ¿no? ¿Verdad? Cuando el esfuerzo es negativo, pero ese caso no me interesa, ¿no? Entonces cojo la raíz positiva, le llamo P igual PC, no es PC. No. Este pasa al otro lado y me queda la raíz cuadrada de 4 de G. Entonces tengo ese valor, es importante, que acabo de obtener para que se produzca la deflexión de la litosfera. ¿Sí? Y aquí puedo obtener otro, para ponerlo en términos más simples, porque aquí si ven que estoy utilizando mi SD, que es mi rigidez flexural, por eso les había pedido en el deber, no, todavía no lo he revisado, no sé cómo les fue. Pero ya habíamos visto que la rigidez flexural, esto conviene expresarlo más bien de la forma de valía, ¿se acuerdan? H cubo sobre 12, 1 menos, ¿no? Esto simplemente este D lo utilizamos así para evitarnos escribir todo eso, ¿no? Pero ya en la aplicación, pues nada, ya necesitamos reemplazarlo, ¿no? Así que lo reemplazamos y me queda que la presión crítica, después de ese reemplazo, me queda H cubo rho m menos W, ¿no? Rho del agua por G. Aquí este 4 con este 12 se va a simplificar, ¿no? Por eso desaparece, me queda 3, 1 menos nu cuadrado. Todo a lo medio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad? Y como tengo esta presión crítica, verán que puedo reemplazar acá, ¿no? Acá simplemente, obviamente, en la presión crítica, este término se hace 0, me queda P sobre 2D, y puedo despejar el lambda. ¿Estamos de acuerdo? ¿verdad? Esa parte, pues ya igual son ecuaciones algébricas, no le voy a hacer, ¿no? Pero verán, ¿no? La idea es esta, ¿no? Reemplazo esta presión crítica acá, en este caso todo esto se hace 0, porque estoy en la parte crítica y me queda P sobre 2D. Este P es todo lo de acá, y de ahí puedo despejar el lambda. Entonces puedo despejar esa longitud de onda de mis plegamientos, ¿no? Que sería la longitud que corresponde a la longitud crítica, que me quedaría 2pi h cubo. Estas son las fórmulas que ya voy a utilizar en los cálculos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, si ven varios libros de geomorfología, estas son las fórmulas que les ponen ahí, ¿no? Directamente, ¿no? Nosotros
hacemos el trabajo de ver de dónde salieron. Es la diferencia de nuestro curso de geodinámica, ¿no? Que siempre les estoy insistiendo, porque si no, ¿sobre qué? A la 1/4. Como era al cuadrado, ¿no? Otra vez al cuadrado, va a salir un cuarto. Y bueno, tengo la presión crítica, la longitud crítica, y puedo calcular una magnitud más. Para eso, esta presión crítica o este esfuerzo tectónico, si vuelvo a mis ecuaciones de base, esto en realidad era una fuerza por unidad de longitud, ¿no? En este caso, por la longitud vertical que la estaba aplicando. Entonces, esta presión lateral, yo la puedo relacionar con un esfuerzo por la longitud. Entonces, todas estas fuerzas, verán, estas fuerzas, la P, la B, la Q, son fuerzas por unidad de longitud. O si los quiero relacionar con un esfuerzo, simplemente multiplico el esfuerzo por la longitud respectiva, ¿no? En el caso de que sea la Q es por X, ¿no? En este caso es la vertical. ¿Esto por qué? Porque esto me permite obtener mi esfuerzo crítico, que es una magnitud importante, que es PQ, PC sobre H. Es decir, tengo que dividir todo esto para H. En realidad, ese valor es más interesante que simplemente la presión crítica. Es decir, mi esfuerzo, porque recuerden que el esfuerzo es una magnitud que sí la puedo visualizar en la corteza, ¿no? Y además conozco los órdenes de ese esfuerzo. Entonces, el esfuerzo crítico, lo único que tengo que hacer es dividir todo esto para H, obviamente va a quedar 1 sobre H. Si le meto adentro va a quedar H cuadrado, me va a quedar H cubo sobre H cuadrado, me va a quedar un H. Lo único que hace es que esto se hace, se simplifica y me queda H rho sobre menos nu cuadrado al aumento. Y estas fórmulas sí son las que voy a utilizar. ¿Sí? Estas dos de aquí. Como les digo, si estuviésemos en un curso netamente de geomorfología, pues nada, tendríamos plegamientos de la litosfera. Bueno, estas son las fórmulas. El trabajo aquí ustedes ven de casi 1 hora y media de trabajo ha sido ver cómo las obtenemos, ¿no? Bueno, saltándonos algunos pasos. Bueno, eso es de las derivadas. Entonces estamos, ¿no? Porque ya ahora sí, en lo que queda de tiempo, pues vamos a reemplazar valores y vamos a ver qué mismo obtenemos al reemplazar en estas dos fórmulas de acá, tanto en la longitud crítica como en el esfuerzo crítico para nuestros dos casos que podemos analizar. Como van a ver, el uno nos va a dar una respuesta negativa, es decir, una respuesta que no corresponde con la realidad. Todo el trabajo para ver que el modelo no funciona. No, sí funciona, pero hay que tener en cuenta que vamos a ver dos casos. Aquí viene la parte aplicada. Si quieren, miramos. Estamos hablando de las famosas fórmulas que necesita. Bueno, pues ahí están dos de ellas, ¿no? Sí. Siempre yo les... ¿Quieren ir directo al aplicado? Pues nada, ahí están las fórmulas. Ahí vamos a reemplazar. Entonces, la pregunta primera era que decíamos, ¿qué pasa si tenemos toda la litosfera, la corteza, y nosotros empezamos a darle esfuerzos? Esto me puede producir cordilleras, me puede producir el relieve que yo observo cuando veo la cordillera occidental, la cordillera real y la que estoy obteniendo por acá. Recuerden que esa era la base de la teoría de la sinclinal, ¿no? O sea, que esos esfuerzos laterales, que a su vez venían de la erosión de cuencas, perdón, el relleno de cuencas sedimentarias, son los que generaban las cordilleras. Entonces, esa durante mucho tiempo fue aceptada como la teoría para explicar de dónde venían las montañas. Yo he visto que sí, o sea, esa teoría de Bran es como una teoría que ya no la utilizamos, ¿no?
como seguramente ustedes vieron en biología, ¿no? Tenían la teoría de Lamarck, que era cómo se transmitían los caracteres adquiridos. Pues nada, luego vino Darwin y dijo, no, eso pues nada, no, ya no funciona. Entonces lo mismo aquí, el problema es que yo he visto todavía textos, y eso sí los hay, que ya no les hablan de la teoría del eje inclinal, pero muchas veces les muestran como que las cordilleras vienen de esto de acá, ¿sí? Del plegamiento de la corteza. Veamos si es posible reemplazando en estas dos nada más. Como les digo, este era un paso intermedio, lo que necesito es el esfuerzo a través de esto. Entonces, vamos ahora hacia la aplicación. Entonces, recuerden que si estamos considerando una corteza, dependiendo si es una continental, ¿se acuerdan? Es 35 kilómetros, ¿se acuerdan? Y si es una oceánica, son 6 kilómetros. Pero aquí no vamos a considerar que solo la corteza se pliega, ¿no? Verán que es lo que se pliega es la litosfera. Entonces, la litosfera es un poco más de la corteza. Por lo tanto, ¿dónde está el primer caso, ¿no? Plegamiento de la litosfera. Para este caso, pues recuerden, ¿no? La litosfera va un poco más, vamos a poner una cifra más o menos estándar, 50 kilómetros. ¿Verdad? Es la litosfera, no es solo la corteza, ¿no? Y aquí viene lo interesante, porque necesitamos estos módulos, obviamente los conocemos, el módulo de Young son 100 gigapascales. El coeficiente de Poisson, verán que este es un coeficiente adimensional, vale 0,25. Y las otras, ¿no? El manto valía 3.300 kilogramos por metro cúbico. Bueno, el agua ya lo conocen, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, la gravedad podemos poner 10 números. Y vamos a reemplazar aquí primero. Es 1 menos nu cuadrado EH a un medio. ¿Cuánto me sale ese esfuerzo crítico? Otro de los típicos problemas que les podría preguntar en la clase, ¿no? Para que utilicen las fórmulas, vean si han copiado bien, porque eso es otro problema, no han copiado bien, puesto donde era un medio de un cuarto, no. Bueno, nos vamos a ahorrar esa parte, vamos a reemplazar, pero verán, ¿no? La idea es que es otra cosa que podrían hacer, coger esto. ¿Qué dice ahí en la densidad de... ¿Perdón? Ahí en la parte donde dice... abajo de H. ¿Ro? Sí, esa, ahí al lado que dice. Ah. ¿Ro L? Es la densidad del manto. Sí, pero... 3.300. Ahí ya. 3.300 kilogramos por metro cúbico. Es una cifra que ya la habíamos manejado, ¿no? En la isostasia. Es que no La le diferencia no, es esto, verán, no. tengan en cuenta, que no es la corteza solita, ¿no? No son los 35 kilómetros ni los 6 kilómetros, son 50 kilómetros. Obviamente, igual la litosfera no es que tenga un valor exacto, pero vamos poniendo una cuestión que es más grande que la corteza. ¿Qué pasa si reemplazamos? Pues bueno, nos da esto. Nos va a dar 6.4 gigapascales. Entonces, esto me permite responder al hecho de que este esfuerzo que necesita la litosfera para plegarse, el mínimo, ¿verdad? Que es el crítico, es el mínimo que necesitaría. Este esfuerzo es mayor que por lo tanto, la litosfera
Entonces, verán, ¿no? Esto, como les digo, es una respuesta negativa que obtenemos originalmente. Es decir, esto no explica que las cordilleras vengan del plegamiento de la litosfera, ¿no? Es imposible, porque ese esfuerzo que necesita, el mínimo, es mucho mayor que el esfuerzo de ruptura de la roca. Es decir, la litosfera se rompe antes de que empiece a plegarse. Entonces, por eso les digo, todo esto, bueno, y todo esto para no poder explicar. No, o sea, la idea es que hay que diferenciar, porque si no, cuando utilizamos estos plegamientos, después piensan que todo se puede plegar. Entonces, la litosfera no llega a formar estas ondulaciones. Entonces, las cordilleras de dónde vienen, y aunque nosotros dibujemos esas cordilleras. Ahora, ¿por qué dibujamos de esa forma así sinusoidal? Eso en realidad lo podemos ver en geología ambiental, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita el curso. Bueno, después en geología ambiental vemos por qué las montañas tienen esa forma, que cuando nosotros dibujamos, ¿no? Los dibujos de los niños, ¿no? Cuando vemos una montaña, lo primero que hacemos es esto, ¿no? Una especie de sinusoidal. Eso en realidad viene de la erosión, ¿no? Ahí hay dos cuestiones importantes. Generalmente, pues uno tiene la idea de que los valles y las montañas tienen una forma sinusoidal. Eso es otro fenómeno que no está relacionado con el plegamiento. Eso viene de la erosión. ¿Sí? Bueno, pues si ven montañas muy graníticas, jóvenes como las del Colonso, pues ahí no ven, ¿no? Ahí ven unas paredes que no se han erosionado. Pero si ven de lejos, ¿no? La cordillera de los Andes, van a ver una especie de sinusoides que se ven, ¿no? Sobre todo las montañas cercanas, pequeñas. Siempre tienen esa forma, ¿no? De sinusoide. Pero justamente no vienen del plegamiento. Ahora, puede ser el caso muy específico, que sea un plegamiento muy pensado, pero no es el plegamiento de la litosfera que da origen a las cordilleras. Y eso, insistirles, porque yo he visto a veces que ustedes ponen eso a veces en sus exposiciones, ¿no? ¿Y es por qué? Porque hay algunos libros que todavía tienen esa información errónea, ¿no? Que les muestran que si como está la litosfera, le comprimimos, eso me va a dar valles y montañas. No es así. Entonces eso, por favor, desechar. Eso lo podemos saber de este valor de aquí. Es demasiado, demasiado grande ese esfuerzo crítico, ¿no? Pero como les digo, la idea es que también hay una solución positiva, o sea, una solución, que es la última que vamos a ver, ya para terminar. Sí, entonces la litosfera no se puede plegar. Lo que sí se puede plegar son los estratos sedimentarios. Eso nos da origen a las formaciones, que espero que ustedes ya hayan visto un poco eso, de las sinclinales y las antisinclinales, ¿no? Que son las que, uno de los grandes objetivos, aquí terminamos uno de los grandes objetivos del curso, que era ver de dónde salen esas sinclinales y antisinclinales que observamos en la naturaleza. Ahí sí, como les digo, nos convendría la salida de campo y buscar inclinales y antisinclinales, plegamientos en los estratos en nuestro medio natural, ¿no? Entonces, hay materias en las que ustedes necesitan muchas salidas de campo. En esta es una parte, ¿no? Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer aquí era que nosotros nos uníamos a otra salida de campo donde se iban a ver alguna parte donde había plegamientos, ¿no? Y podíamos apreciar eso en la naturaleza. Pero ustedes ven que el objetivo máximo de esta materia es ver de dónde salieron, ¿no? Todas las ecuaciones, la física, los valores que, que explican esas sinclinales, ¿no? Y las sinclinales y antisinclinales. Pero empezamos con esta cuestión negativa, porque les repito, eso es algo que aparece, ¿no? Entonces, la idea es que ya sabemos, es que en realidad las cordilleras se forman porque se rompe la litosfera, una, o porque viene un bloque y se acreta, ¿no? Hay una acreción, ¿y qué sucede? Que la presión en realidad lo que hace es levanta ese bloque, ¿no? Como lo que estamos observando actualmente en el levantamiento del Napo. ¿Sí? Una zona que se está levantando. Eso no sé si lograron alcanzar a ver, ¿no? Todas esas formaciones que tenemos por ahí cerca, sobre todo, no sé si miran una vez a las antenas arriba, ¿no? Ahí pueden ver unas formaciones eh, de animales marinos, ¿no? ¿Sí? Que ven que todo eso igual era fondo oceánico, que se sigue levantando. Ahorita podemos verlo, es mucho más evidente, ¿no? Todavía podemos apreciar eso. Entonces, esa es la verdadera origen de las cordilleras, ¿no? Sí, son los esfuerzos tectónicos, pero no es por plegamiento, sino es por ruptura y luego elevamiento por compresión. Entonces, primer caso. ¿De acuerdo?
Ahora sí vamos al que sí observamos directamente. O sea, pues verán, ¿no? Estas ecuaciones nos permiten dar respuestas positivas o negativas. Aquí voy a reemplazar, ¿no? Ya le voy a borrar, ven que aquí es donde voy a reemplazar los valores de lambda y el c. El lambda, de hecho, ni siquiera me preocupo en calcularlo en el otro caso porque no, o sea, se rompe antes de pegar, pues no hace falta. Pero en este otro sí, ¿no? ¿Qué sería? Plegamiento de los estratos sedimentarios. Para eso, lo que yo sé es que si tengo mis estratos sedimentarios, puede ser de alguna cosa por aquí, otra por acá, no sé. Entonces, esto en forma general tienen dos nombres. A esta parte se conoce como la sinforme. Y a esta de acá, el valle, si quieren, la antiforme, ¿no? Entonces, los estratos no están invertidos. Y aquí viene otro de nuestros problemas, porque igual si ustedes se fijan un poco en el orden de las materias, la idea sería que ustedes ya hayan tomado la parte de geología histórica, aunque yo sé que en la parte de geología básica ya tuvieron una primera idea, inclusive ya hubieron mencionado esto, ¿no? De las fallas, los plegamientos. Pero ustedes saben que cuando tienen los estratos sedimentarios puede ser que en el momento hay una inversión, ¿eh? Por todo el movimiento, y los estratos más jóvenes fueron a parar abajo. Eso puede ocurrir. En los casos normales, digamos, esto no ha ocurrido, no hay una inversión, no están invertidos, es decir, que los estratos más jóvenes están arriba de los estratos más antiguos. Tenemos que no están invertidos, tenemos las sinclinales y las anticlinales, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de plegamiento básico. De ahí yo sé que hay muchas otras características específicas que ustedes pueden ir detallando dentro de su lenguaje de la geomorfología, ¿no? Hay muchas otras, nosotros vamos, los dos básicos, ¿no? Entonces, una sinclinal y una anticlinal. Como les digo, hay otros tipos de plegamientos, tipo chevron, ¿cuál más? No decirles los budans, que son esos que se estiran. Hay muchos de esos, pero son casos específicos de los que tenemos acá. Por ejemplo, el tipo chevron es uno que ya se ha plegado tanto que parece una cúspide, ¿no? Pero digo, la idea de eso es precisamente tratar de verlo más a nivel de una geomorfología, más a nivel del campo, del terreno. No es que no sea importante, son materias diferentes. Nosotros nos especificamos en las ecuaciones. Y según nuestras ecuaciones, entonces en un estrato sedimentario, la gran diferencia en sí, con lo que estábamos haciendo hace un rato, de todos esos valores que pusimos, la única diferencia es que en el estrato sedimentario, no sé si llamarle el espesor o la altura de mi estrato sedimentario, a ver, otro color, es este de aquí, ¿no? ¿Ven? Este H, esta altura de mi estrato sedimentario, eso es lo que va a determinar en sí la diferencia en que esto se pliega o no se pliega, porque las otras características son las mismas, es decir, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, los ρm, los ρw son exactamente los mismos. Lo único que cambia es, sí, en este caso, generalmente los plegamientos tienen un kilómetro. Ahora, la misma fórmula puede servir para plegamientos más pequeños, dependiendo de lo que esté estudiando. Pero si utilizo el H 1 kilómetro,
y los demás parámetros anteriores. ¿Sí? No le voy a volver a escribir, ¿no? Los que escribimos en el caso de la litosfera. Eso igual sería bueno que lo prueben, al menos lo comprueben en las fórmulas. El esfuerzo crítico ya se reduce a algo que es mucho más. Apenas verán que el otro era 6 gigapascales. Está en el orden de poco menos que un gigapascal, 900 megapascales. Entonces, en este orden, sí hay plegamiento de la roca, ¿no? Entonces, si ven el orden de esfuerzo que necesito para plegar esa roca, 900 megapascales. Y, por ejemplo, recuerden que una vez que teníamos eso, también podemos calcular. En este caso, si h vale 1 kilómetro, el lambda crítico es 28 kilómetros, por ejemplo. Que son los números. Entonces, obviamente, en el campo que se hace, en el campo es al revés, ¿no? En el campo, generalmente, si tenemos una inclinal o una anticlinal, la idea es medir el lambda. Entonces, el lambda sería esto, ¿no? ¿Verdad? Entre la sinclinal y ya está la anticlinal. A veces no vemos todo, ¿no? Vemos solamente esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que medimos, lo multiplicamos por 2 y tenemos el lambda. Entonces, al revés, ¿no? En el caso del campo tenemos el lambda, queremos encontrar los otros valores. Por ejemplo, podemos a partir de eso deducir el esfuerzo que tiene esa región de la corteza, por hablar de una aplicación directa, ¿no? Pero como les insisto, la idea es más bien en esta materia, que ustedes tengan toda esta base, que sepan de dónde vienen estos valores. ¿Sí? Ahora, esto es para 1 kilómetro, si escogen un estrato de 1 kilómetro, es bastante, ¿no? Verán una potencia de 1 kilómetro para un estrato, estoy hablando. Pero puede ser estratos de 100 metros, entonces van a ver que esto se hace mucho más pequeño. El único valor que cambia es el h, el resto de parámetros son exactamente los mismos. Obviamente ya para casos más específicos de ese módulo de Young, el coeficiente de Poisson no, básicamente es el mismo casi todas las rocas, pero el módulo de Young puede cambiar un poco también, ¿no? Dependiendo del tipo de rocas, de estratos que estén analizando. Entonces, ese era nuestro objetivo que hemos cumplido desde el objetivo, estudiar los estratos, los plegamientos, tanto inclinal, hemos visto de dónde salen las ecuaciones que los gobiernan, los valores estándar que podemos obtener. Entonces, les digo, pueden hacer como para practicar un rato esto. Verán que la otra cuestión, ¿no? Verán que no siempre puedo subir inmediatamente la clase, eso no depende de mí, sino que hasta que se vuelva a cargar, demora un ratito. Pero de todas maneras, revisen por favor los cálculos y al menos traten de utilizar esos valores, reemplazar en las fórmulas, ver que obtienen esto de acá. Y obviamente también la idea es, ustedes tienen otros libros de geomorfología, les había hablado de Hakon Fossen, donde pueden observar fotografías de estratos, ¿no? Que es algo que obviamente no nos alcanza el tiempo también aquí, pero es otra cosa donde ustedes pueden seguir avanzando dentro de su conocimiento, ¿no? Porque eso ya depende. Hay gente que le interesa más las ecuaciones, hay gente que le interesa más ver, ¿no? Los plegamientos. Entonces yo les había recomendado, pues les vuelvo a insistir, este libro de Fossen, que es las bases de la geomorfología. Para ir terminando, les vuelvo a mostrar. Entonces, geología estructural, ¿no? De Hakon Fossen. Structural Geology. Están viendo, ¿no? Structural Geology de Hakon Fossen. Como les digo, no es que sea el único, ¿no? Pero pues nada, ustedes viven aquí está la deformación. Stress in the lithosphere, Geology, Deformation, Microscale, Folds and Folding, ¿sí ven? A la página 219. 219.
Ahí está, ¿no? Pues así ven, la de entrada, un ¿no? poco a Ahí la pueden ver izquierda. cómo se ve, en este caso, una sinclinal, ¿no? Y ustedes pueden ver el tamaño, pueden hacer una apreciación del tamaño de la longitud de onda, ¿no? Obviamente verán que el H también es algo que hay que conocer, ¿no? Entonces, a veces es otra cosa interesante. A partir de esto, nosotros podemos estimar la profundidad del estrato plegado, ¿no? Pero como les digo esto, miren, aquí pues, les da Obviamente aquí hay mucha más terminología que podemos ver para los diversos tipos de estratos. Pero ustedes ven, es otra orientación de la geomorfología, ¿no? Aquí la geomorfología directamente, pues, mira, aquí les da una interpretación justamente de esas longitudes. Y si buscan por ahí van a caer sobre estas fórmulas, ¿no? Pero obviamente aquí no les van a mostrar de dónde salieron, ¿no? Insisto, la diferencia entre la geomorfología. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de formaciones que son las intrusivas. Esta sí la veremos, pero en el último capítulo, donde veremos las intrusiones. Por ejemplo, los plegamientos tipo chevron, ¿sí? Que son estos. ¿Sí? Y lo interesante aquí, como les digo, es que tiene muchas fotografías, es decir, muchos casos en los que uno pueda revisar y ver los diversos tipos bueno, aquí ya viene ya la foliación, ¿no? Entonces es otro complemento, una vez más, ahora sí, yo sé, está en inglés, ¿no? Pero generalmente puede ser otra lectura que les pueda ayudar a ustedes para ver y avanzar sobre esta cuestión de los plegamientos, ¿no? Bueno, creo que es eso lo que generalmente conocemos más ecuaciones. No es necesario avanzar más, pero hasta ahí hemos terminado la parte de plegamientos. Entonces, el día lunes retomaremos la parte, ahora cambio la misma teoría, pero aplicado a las fallas. Los dos grandes fenómenos que queremos utilizar. A partir de la elasticidad, ver plegamientos, ya lo hemos visto, y ahora ver las fallas. Listo, entonces si no hay dudas adicionales, quedaríamos hasta ahí. Profe, ¿Sí? ahí arriba que dice estratos no están. En Al lado, al el, lado, al lado. acá, si los Sí, estratos no están invertidos, ¿sí? gracias, profe. Entonces recuerden, esto de la inversión de los estratos es que los estratos más jóvenes estén arriba y los más antiguos abajo, ¿no? Puede darse la inversión en algunos casos. Por eso les digo, eso lo ven más en geología histórica. Si todavía no lo han topado, o sea, todavía no han visto geología histórica. Aquí les digo rápidamente esa historia. Listo, no hay más dudas, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? No hay más inquietudes. Hasta luego, entonces, por favor, no se olvidarán de desconectarse, ya saben, por favor, de la clase, porque si no, no termina de grabarse. Gracias, profe.